Hola, soy Elena. Mi propia hija me regaló un boleto de ida para un crucero de lujo, pero su verdadero plan era deshacerse de mí para siempre. Así es como el amor puede convertirse en la más cruel de las trampas. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona en la que más confiabas? Antes de contarte cómo descubrí su terrible plan y lo que hice al respecto, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una madre decide que ya ha tenido suficiente. Tengo 75 años y, desde que mi esposo Juan falleció hace 2, vivo sola en esta enorme casa en Coral Gables. Es demasiado grande para mí, lo sé, pero cada rincón guarda un recuerdo suyo. Mi única hija, Eva, y su esposo, Marcos, vienen a verme a menudo, pero sus visitas se sienten más como inspecciones que como actos de cariño. Siempre con una sonrisa condescendiente, me recuerdan que mi memoria ya no es la de antes, que quizás debería dejarles manejar las finanzas, que la casa es una responsabilidad muy pesada para una mujer de mi edad. Su preocupación es una máscara tan delgada que casi puedo ver la codicia brillando a través de ella. A veces, por la noche, me siento en el viejo sillón de cuero de Juan, el que tiene la marca de su cabeza hundida en el respaldo. Cierro los ojos e imagino que todavía está aquí, leyendo el periódico bajo la luz de la lámpara de pie. El silencio de esta casa es abrumador, un eco constante de su ausencia. Él la construyó con sus propias manos, no solo con ladrillos, sino con sueños y promesas. Me decía que estas paredes nos protegerían siempre. Qué ingenua fui al pensar que la única amenaza vendría de afuera. La verdadera amenaza estaba sentada a mi mesa, llamándome mamá y sirviéndome el café con una dosis de veneno en cada palabra dulce. Hace unos meses me pusieron unos papeles enfrente. «Es solo un poder notarial, mamá», dijo Eva con su voz más suave, «para que podamos ayudarte a pagar las facturas si un día no te sientes bien. Una simple formalidad». Marcos asentía detrás de ella, con esa expresión de yerno perfecto que había perfeccionado con los años. Me sentí tan tonta, tan vulnerable. Dudar de ello se sentía como una ofensa, como si estuviera acusando a mi propia sangre. Así que tomé el bolígrafo que me ofrecían, sentí el peso del papel caro entre mis dedos y firmé donde me indicaron. Les entregué una llave, sin saber que era la llave de mi propia jaula. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible. Un día, Marcos apareció con una cinta métrica y empezó a tomar medidas en la cocina, murmurando algo sobre optimizar el espacio y un diseño más moderno. En otra ocasión encontré a Eva en el salón, mirando las paredes con los ojos entrecerrados, como si mis cuadros, los que Juan y yo compramos en nuestros viajes, fueran obstáculos para sus planes. No decían nada directamente, pero sus acciones gritaban lo que sus bocas callaban. Esta casa ya no era mía en sus mentes. Era un activo esperando a ser liquidado, y yo era el único obstáculo que quedaba en su camino. Lo que más me dolía era ver el contraste entre sus palabras y sus vidas. Siempre se quejaban de dinero, de lo apretados que estaban, pero Eva llegaba con un bolso nuevo que costaba más que mi pensión de un mes. Y Marcos hablaba de sus planes para comprar un auto nuevo, uno de esos que rugen al encenderse. Su impaciencia era un perfume barato que impregnaba cada una de sus visitas. Vivían un estilo de vida que claramente no podían permitirse, y poco a poco empecé a entender que estaban gastando un dinero que todavía no tenían, un dinero que estaba encerrado en los cimientos de mi hogar. Una tarde, sintiendo una punzada de nostalgia, decidí buscar nuestro viejo álbum de fotos de boda. Recordaba haberlo guardado en una caja en el estudio de Juan, un cuarto al que casi no entraba porque su esencia todavía flotaba en el aire. Mientras buscaba entre cajas polvorientas llenas de su vida, sus libros, sus notas, sus herramientas de dibujo, sentí una conexión profunda con él, como si me estuviera pidiendo que no olvidara lo que de verdad importaba. El álbum no era solo papel y fotos, era el testamento de un amor real, un recordatorio tangible de que la familia debía ser un refugio, no un campo de batalla por una herencia. La presión comenzó a aumentar. Sus visitas se volvieron casi diarias. «Mamá, ¿ya te tomaste tus pastillas?», me preguntaba Eva, mientras revisaba el pastillero con una autoridad que no le correspondía.
Marcos interceptaba al cartero para ayudarme con la correspondencia, revisando cada sobre antes de dármelo. Empezaron a reorganizar los armarios, a deshacerse de cosas que consideraban viejas, pero que para mí eran tesoros. Me sentía como una extraña en mi propia casa, una prisionera observada, cada uno de mis movimientos juzgado y corregido. Estaban despojándome de mi independencia, pieza por pieza, con la excusa de cuidarme. Y entonces, una tarde de martes, Eva llegó con una sonrisa que le ocupaba toda la cara, más brillante y falsa que nunca. En sus manos sostenía un folleto colorido, con la imagen de un barco inmenso navegando sobre un mar turquesa. «Mamá, tengo la mejor sorpresa para ti», dijo, su voz goteando un dulzor empalagoso. «Marcos y yo hemos estado ahorrando. Te mereces un descanso, unas vacaciones de verdad. Te hemos comprado un boleto para un crucero de lujo por el Caribe». Me extendió el folleto como si fuera un trofeo, un gesto de amor incondicional. Pero en sus ojos vi un destello fugaz, algo frío y calculador que me heló la sangre. Sostuve el folleto en mis manos, sintiendo el papel satinado y frío contra la piel de mis dedos. Las imágenes eran deslumbrantes, parejas de mi edad sonriendo con copas de champán, cubiertas relucientes y atardeceres de un naranja imposible. Era la postal perfecta de la felicidad, un sueño empaquetado y listo para consumir. Pero la sonrisa de Eva no llegaba a sus ojos. Había en ellos una dureza que no encajaba con la generosidad del gesto, un brillo metálico que me recordaba al de una cerradura al cerrarse. Agradecí con la voz entrecortada, interpretando el papel de madre sorprendida y agradecida que ellos esperaban de mí. Sin embargo, por dentro, una alarma silenciosa había comenzado a sonar, una intuición fría y afilada que me advertía que ese barco no me llevaba a ningún paraíso, sino a un exilio cuidadosamente planeado. Eva no paraba de hablar, su voz atropellada por un entusiasmo que sonaba hueco y ensayado. Mencionaba las actividades a bordo, las noches de gala, la comida gourmet ilimitada. Marcos, a su lado, asentía con la cabeza como un muñeco, añadiendo detalles prácticos sobre el clima y el tipo de ropa que debería llevar. «No tendrás que preocuparte por nada, mamá, absolutamente nada. Es un viaje de primera clase, todo incluido», repetía él, como si la insistencia en el lujo pudiera ocultar la verdadera naturaleza de su regalo. Se movían por mi salón como si ya no fuera mío, señalando cosas, planeando en voz alta. Su energía era la de dos depredadores que por fin han acorralado a su presa, y su alegría no era por mí, sino por algo que yo no alcanzaba a ver, algo que se escondía justo detrás del horizonte de aquel mar de papel brillante. La invasión comenzó al día siguiente. Eva llegó con una maleta vacía, una de esas rígidas y con ruedas que parecen indestructibles. «Vamos a empezar a empacar, mamá, para que no te estreses a última hora», anunció, dirigiéndose directamente a mi dormitorio. Abrió mi armario con una familiaridad que me resultó ofensiva y empezó a sacar mi ropa, prenda por prenda, juzgándola con la mirada. «Esto no, mamá, está muy pasado de moda. Esto tampoco, el tejido es muy pesado para el Caribe». Cada prenda que descartaba era un pedazo de mi identidad que arrojaba a un lado. No me estaba ayudando a hacer una maleta. Me estaba despojando de mí misma, vistiéndome para el papel que ella había escrito para mí, el de una anciana dócil y ausente, lista para ser despachada. Fue entonces cuando Marcos, que había estado revisando unos papeles en la mesa del comedor, se acercó con una sonrisa tranquilizadora que no le creí en absoluto. «Menos mal que firmaste el poder notarial, Elena», dijo, usando mi nombre de pila como solía hacer cuando quería sonar serio y responsable. «Con eso, Eva y yo podremos gestionar cualquier cosa que surja aquí mientras disfrutas de tu viaje. El pago de la hipoteca, los servicios, el jardinero. No tendrás que pensar en nada. Estaremos al mando para que tú solo te dediques a descansar». La palabra mando resonó en la habitación, cargada de un significado siniestro. Me estaban informando, no pidiendo permiso. La llave que les había entregado con mi firma ahora la sentía como un grillete en mi muñeca, invisible pero terriblemente pesado. Intenté poner un freno, una pequeña resistencia que me hiciera sentir que aún tenía algo de control. «Pero es un viaje muy largo, Eva.
Quizás debería pensarlo un poco más, musité, mi voz sonando más débil de lo que pretendía. La reacción de mi hija esa fue instantánea y cortante. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una expresión de impaciencia apenas disimulada. No empieces con tus miedos, mamá. Ya está todo pagado, no se puede cancelar. Lo hacemos por tu bien, ¿no lo entiendes? Necesitas desconectar de esta casa, de los recuerdos. Sus palabras eran un golpe directo. Usaba mi amor por Juan y mi hogar como un arma en mi contra, convirtiendo mi santuario en una prisión de la que, según ella, necesitaba ser rescatada. Marcos apoyó su mano en el hombro de Eva, un gesto de solidaridad que me excluyó por completo. Estaban unidos, y yo era el problema a resolver. Mientras Eva seguía hurgando en mi armario, sus manos se toparon con una vieja chaqueta de tweed de Juan, la que él usaba en otoño cuando salíamos a caminar. La sacó y la sostuvo por un instante, con una mueca de disgusto. «Ay, mamá, ¿todavía guardas esto? Huele a naftalina y ocupa un espacio precioso», dijo, dejándola caer sobre una silla como si fuera un trapo viejo. En ese momento sentí una oleada de rabia tan intensa que me dejó sin aliento. Esa chaqueta no era solo una prenda, era el abrazo que ya no podía darme, el olor de su piel, el recuerdo de su presencia. Verla tratada con tanto desdén me dolió más que cualquier palabra condescendiente. Estaban intentando borrarlo a él también, eliminando cada vestigio de su existencia, para que su plan pudiera avanzar sin los fantasmas del pasado. Esa noche, incapaz de dormir, me senté en el sillón de Juan y cerré los ojos. En lugar del crucero artificial que me ofrecían, mi mente viajó a nuestro 20º aniversario, cuando Juan me sorprendió con un viaje a Italia. Recordé el calor de su mano en la mía mientras paseábamos por las calles de Florencia, la risa genuina que compartimos al intentar pedir un helado en un italiano torpe, el silencio cómodo mientras observábamos la puesta de sol sobre el Arno. Aquello había sido un regalo de amor, un tiempo compartido que construyó nuestra historia. Lo que Eva y Marcos me ofrecían era lo contrario, un regalo de egoísmo, un tiempo de separación diseñado para desmantelar todo lo que Juan y yo habíamos construido. La comparación era tan dolorosa que las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas en el silencio de la noche. El tiempo se convirtió en mi enemigo. Cada día que pasaba era un paso más hacia el muelle del que no quería partir. La fecha del viaje, que al principio parecía lejana, se reveló alarmantemente cercana. En solo 2 semanas. ¡Qué emoción! «Mamá, ya casi es hora», exclamaba Eva cada vez que me veía, su alegría forzada aumentando mi angustia. La maleta que había traído ahora estaba en una esquina de mi habitación, medio llena con ropa que no sentía mía, una presencia extraña y amenazante. Se sentía como una cuenta regresiva, un reloj que marcaba el final de mi vida tal como la conocía. Cada tic-tac era un recordatorio de mi impotencia, de cómo mi propia hija me estaba empujando hacia un destino que yo no había elegido. Hubo un momento, uno solo, en el que la duda me asaltó. Mientras observaba a Eva doblar uno de mis vestidos con una eficiencia casi robótica, me pregunté si no estaría siendo paranoica. Quizás estaba equivocada, quizás su torpeza y su frialdad eran solo una manifestación de su estrés, y su regalo era genuino. Intenté ver en su rostro a la niña que había criado, la que me traía flores del jardín y me dibujaba tarjetas con corazones deformes. Pero no la encontré. En su lugar, vi a una mujer de mediana edad, con la mandíbula apretada, cuyos ojos se desviaban constantemente hacia los muebles caros y los cuadros de las paredes, calculando su valor. La triste verdad se asentó en mi corazón como una piedra. Mi hija ya no existía. Había sido reemplazada por esta extraña codiciosa. Y entonces dejaron caer la bomba final, con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Fue durante la cena, unos días antes de mi supuesta partida. «Hemos estado pensando, mamá», comenzó Marcos, limpiándose la boca con una servilleta de tela. «Mientras estás en el crucero, vamos a aprovechar para hacer unas pequeñas reparaciones en la casa. Una mano de pintura nueva en el salón, quizás cambiar esas viejas tuberías del baño de invitados. Cosas que necesitan hacerse y que es mejor hacer sin que estés aquí para no molestarte con el ruido y el polvo». Me quedé helada,
con el tenedor a medio camino de la boca. No era una pregunta, era una declaración. Ya no pedían permiso para entrar en mi armario. Ahora planeaban remodelar mi casa. Su casa. En mi ausencia. Esa noche, el boleto del crucero sobre mi mesita de noche no parecía una invitación, sino una orden de desalojo. La sensación de ser una extraña en mi propio hogar era tan abrumadora que apenas podía respirar. Me sentía borrada, silenciada, como un mueble viejo que se aparta para hacer espacio a lo nuevo. Me levanté de la cama, impulsada por una necesidad repentina y desesperada de aferrarme a algo real, a algo que fuera innegablemente mío, nuestro. Necesitaba recordar quién era yo, quiénes éramos nosotros antes de que ellos lo borraran todo por completo. Fue entonces cuando, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, decidí buscar nuestro viejo álbum de fotos de boda en el estudio de Juan. Necesitaba ver su rostro, sentir el peso de nuestros recuerdos, antes de enfrentarme a lo que viniera después. El estudio de Juan olía a él, a papel viejo, a la tinta de sus plumas y a un leve rastro de la loción de afeitar que usó durante 40 años. Era un aroma que me transportaba en el tiempo, un ancla en medio del mar de incertidumbre que se había convertido mi vida. Avancé con cuidado, mis dedos rozando el lomo de sus libros de arquitectura, el polvo fino cubriéndolo todo como una mortaja. Buscaba el álbum entre cajas apiladas en un rincón, cada una etiquetada con su caligrafía precisa y elegante. Sentía una urgencia casi febril, como si encontrar esas fotos pudiera de alguna manera reafirmar mi existencia, probar que la vida que había vivido con él no era solo un sueño del que estaba a punto de ser despertada bruscamente. Necesitaba ese testimonio de amor para armarme de valor contra la farsa que mi hija estaba construyendo a mi alrededor. Debajo de una pila de planos enrollados encontré la caja de madera de cedro que buscaba. El corazón me dio un vuelco. La abrí con manos temblorosas y allí estaba, envuelto en un paño de seda. El álbum de nuestra boda. Su cubierta de cuero estaba gastada en los bordes por las innumerables veces que lo habíamos hojeado juntos. Lo saqué y me senté en el suelo polvoriento, apoyando la espalda contra una estantería. Al abrir la primera página, vi su rostro. Joven y lleno de una promesa que cumplió hasta su último aliento. Y a su lado, yo, una versión de mí misma que casi no reconocía, con los ojos brillantes de un futuro que parecía infinito y seguro. Cada foto era un ladrillo en los cimientos de nuestra vida, un recordatorio de un amor que era real, tangible y protector. Fue entonces cuando la voz de Eva llegó desde el del pasillo, filtrándose por la puerta entreabierta del estudio. Hablaba por teléfono, su tono era ligero, casi jovial, pero había algo metálico en su risa que me hizo detenerme. Al principio no le presté atención, absorta como estaba en mis recuerdos. Pero luego, una frase suelta me atravesó como un cuchillo de hielo. No, claro que no, Marcos, no se van a enterar de nada, dijo. Y su risa sonó de nuevo, más fuerte esta vez. Me quedé inmóvil, con el álbum pesado sobre mis rodillas. Algo en mi interior se encogió, un instinto primario que me gritaba que escuchara. Me arrastré en silencio hasta la puerta, mi respiración contenida en mi pecho, y pegué la oreja a la madera fría, sintiéndome como una ladrona en mi propia casa. Lo que escuché a continuación destrozó el mundo que conocía. Sí, el crucero es solo un boleto de ida, continuó Eva, su voz ahora un susurro conspirador lleno de una crueldad que nunca le había conocido. La dejaremos en el puerto y de ahí directamente al centro de cuidados a largo plazo que encontré cerca. Es perfecto, ni siquiera se dará cuenta del cambio. Y con el poder notarial que firmó, podremos poner la casa en venta la semana que viene. Para cuando quiera reaccionar, si es que reacciona, ya será demasiado tarde. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. El crucero de lujo, el descanso merecido, todo era una mentira elaborada para deshacerse de mí, para robarme mi hogar, mi vida, mi dignidad. La traición era tan absoluta, tan monstruosa, que me robó el aire de los pulmones. El álbum de fotos se deslizó de mi regazo y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció resonar en toda la casa. Pero Eva no lo oyó. Yo no sentí el golpe. No sentí nada.
Un frío glacial se apoderó de mí, empezando en la punta de mis dedos y extendiéndose por todo mi cuerpo hasta llegar a mi alma. Me quedé allí, arrodillada en el suelo del estudio de mi marido, rodeada de los fantasmas de una vida feliz, mientras la voz de mi única hija, al otro lado de la puerta, terminaba de enterrarme viva. Escuché cómo se despedía de Marcos con un te quiero, que sonó a la más vil de las blasfemias. El mundo se había vuelto borroso, un torbellino de dolor y conmoción del que no podía escapar. Era como si me hubieran arrancado la piel, dejándome expuesta y temblando en la oscuridad. Sus pasos se alejaron por el pasillo. La puerta principal se cerró, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno cargado de veneno y revelaciones. Me quedé allí, en el suelo, por un tiempo que no podría medir. Mi mente, que según ellos ya no funcionaba bien, empezó a trabajar con una velocidad y una claridad aterradoras. Cada visita, cada palabra de falsa preocupación, cada gesto de ayuda, desfiló ante mis ojos, pero ahora bajo una luz nueva y terrible. La cinta métrica de Marcos en la cocina, los comentarios de Eva sobre los muebles, su insistencia en el poder notarial. Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión brutal, formando la imagen grotesca de su codicia. No estaban cuidándome, estaban desmantelando mi vida mientras yo todavía estaba dentro de ella. Lentamente, el shock helado comenzó a disiparse, y en su lugar no surgió la desesperación que ellos habrían esperado. No hubo lágrimas de autocompasión. Lo que nació en las ruinas de mi corazón fue algo mucho más duro y afilado. Una furia fría, una determinación de acero. Me di cuenta de que me habían subestimado de la manera más profunda posible. Me veían como una reliquia frágil, un obstáculo senil en su camino hacia la riqueza. No veían a la mujer que había sobrevivido a la pérdida, que había construido una familia, que había amado a un hombre como Juan. No veían mi fuerza, pero estaban a punto de hacerlo. Recogí el álbum del suelo y al hacerlo, mis dedos rozaron una foto de Juan mirándome con orgullo. Su mirada pareció darme permiso para lo que tenía que hacer. Salí del estudio y caminé con paso firme hacia el salón. Me senté en el sillón de cuero de Juan, colocando el álbum de fotos sobre la mesita de café como si fuera un escudo. El aire en la habitación se sentía diferente, cargado de una nueva energía. Ya no era el aire de una casa en espera de ser vaciada, sino el de un campo de batalla antes del primer movimiento. Cuando Eva regresó por la tarde, con su sonrisa de siempre pegada en la cara, la miré directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a mi hija. Vi a una extraña, a una adversaria. Ella no notó el cambio en mí, ciega por su propia arrogancia. Continuó con su farsa, ajena a que el tablero de juego había girado y que yo, la pieza que creía haber capturado, ahora controlaba la partida. ¿Encontraste lo que buscabas, mamá?, preguntó, su voz llena de esa dulzura artificial que ahora me revolvía el estómago. Sí, respondí, mi voz tranquila, nivelada, sin un atisbo del huracán que rugía en mi interior. Encontré exactamente lo que necesitaba. Mis palabras parecieron desconcertarla por un segundo, pero lo atribuyó a mi supuesta confusión y siguió adelante, hablando de los detalles del viaje, de la ropa que aún faltaba por empacar. Yo asentía, sonreía levemente, interpretando mi papel con una maestría que la habría sorprendido. Cada una de sus mentiras era ahora una cuerda que yo recogía en silencio, preparándome para tejer la red en la que ella misma quedaría atrapada. La vulnerabilidad se había convertido en mi mejor disfraz. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, no sentí miedo. El dolor de la traición seguía ahí, un rescoldo ardiente en mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de propósito. Me senté en el sillón de Juan, no para buscar consuelo en su recuerdo, sino para invocar su espíritu luchador. Él nunca se habría rendido, nunca habría permitido que destruyeran lo que construimos, y yo tampoco lo haría. Mi mirada se posó en el teléfono que descansaba sobre la mesa. Sabía a quién tenía que llamar. Había un viejo amigo de Juan, un abogado de la vieja escuela, de esos que valoran la lealtad por encima de todo. Tomé el teléfono, mi mano firme,
Mi decisión irrevocable. Eva y Marcos me habían comprado un boleto de ida, pero no se daban cuenta de que el destino no era el que ellos habían planeado para mí, sino el que yo iba a construir para ellos. La voz al otro lado de la línea era la misma de siempre, grave y tranquilizadora, un eco del pasado que me trajo una calma inesperada. Arturo Ramírez, el abogado y amigo de Juan, escuchó mi historia sin interrumpirme ni una sola vez. No hubo exclamaciones de sorpresa, solo un silencio atento que me hizo sentir escuchada por primera vez en meses. Cuando terminé de relatar la conversación que había oído, el plan del crucero y el asilo de ancianos, su respuesta fue inmediata y firme. Elena, estaré en tu casa mañana a las 9 de la mañana. No le digas a nadie y por favor no toques nada. Actúa con total normalidad. Colgué el teléfono sintiendo que una pequeña parte del peso que aplastaba mi pecho se había aligerado. La batalla había comenzado y ya no estaba sola en ella. Juan, a través de sus amigos leales, todavía me estaba cuidando. A la mañana siguiente, mientras Eva y Marcos estaban en sus trabajos, planeando mi desaparición, Arturo llegó en un auto discreto. Se sentó en el sillón de Juan y por un momento casi pude verlos a los dos juntos de nuevo, discutiendo sobre política o béisbol. Le mostré la copia del poder notarial que Eva me había dejado, por si acaso. Arturo lo examinó con una expresión sombría. Es un poder general y duradero, Elena. Es muy amplio. Te dejaron vulnerable a propósito, explicó, su voz teñida de una indignación contenida. Pero no es un cheque en blanco. No pueden hacer lo que quieran si podemos demostrar mala fe. Y lo que planean es más que mala fe, es un crimen. Sentí una oleada de validación. No estaba loca, no estaba siendo paranoica. El peligro era real y mi reacción justificada. Fue Arturo quien me dio la idea, la semilla de la venganza que yo regaría con mi propia determinación. Juan siempre habló de lo que esta casa significaba para él, dijo, mirando a su alrededor, a las paredes que guardaban nuestra historia. Hablaba de su deseo de que su legado fuera de generosidad, no de acumulación. Hay una manera de honrar eso y protegerte a ti misma, Elena, una manera que ellos nunca verán venir. Me explicó el plan. Usaríamos el amor de Juan por la comunidad, su apoyo constante a un hospicio infantil local. Podíamos donar la casa, una donación irrevocable, firmada y notariada, que entraría en vigor de inmediato. La propiedad dejaría de ser mía, y por lo tanto, el poder notarial que ellos sostenían se convertiría en un pedazo de papel inútil en lo que a la casa se refería. Era un movimiento audaz, definitivo y, sobre todo, justo. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación magistral. Me convertí en la mujer que ellos creían que era. Frágil, olvidadiza, dócil. Sonreía cuando Eva me mostraba los vestidos de verano que había comprado para mi viaje. Asentía con la cabeza cuando Marcos me hablaba de lo bien que me sentaría el sol del Caribe. Cada una de sus mentiras era una espina que guardaba en mi corazón, no para herirme, sino para recordar por qué estaba haciendo esto. Por dentro, era una roca. Mi mente estaba más clara que nunca, cada paso de mi plan ensayado una y otra vez. Les servía el café por la mañana, observando sus rostros ansiosos, sus sonrisas codiciosas, y sentía una lástima helada por ellos. Estaban tan ciegos por el dinero que no podían ver la tormenta que estaban a punto de desatar sobre sus propias cabezas. Hubo un momento, una tarde mientras doblaba una de mis blusas para la maleta, en que Eva entró en la habitación y se sentó en el borde de mi cama. Por un instante, su máscara pareció resquebrajarse. «Te voy a extrañar, mamá», dijo en voz baja y su tono sonó genuino, un eco de la hija que una vez tuve. Mi corazón dio un vuelco doloroso. La tentación de creerle, de perdonarlo todo y volver a la ilusión de una familia feliz, fue inmensa. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia el joyero de plata sobre mi cómoda, el que Juan me había regalado, y vi el destello de la codicia regresar, borrando cualquier rastro de sinceridad. El momento pasó. La debilidad se fue. Ella no me extrañaría a mí, extrañaría la idea de lo que mi ausencia le proporcionaría. Y eso lo hizo todo más fácil. El boleto del crucero seguía sobre mi mesita de noche, un recordatorio constante de su traición.
A veces lo tomaba en mis manos, sintiendo el cartón brillante. Ya no me provocaba miedo, sino una especie de ironía amarga. Era su arma, el instrumento de mi exilio, pero se había convertido en el catalizador de mi liberación. Era el boleto de ida que ellos me habían dado para deshacerse de mí, sin saber que yo lo estaba usando para empezar un nuevo viaje, uno en el que ellos no tenían cabida. Lo dejaba a la vista, para que lo vieran cada vez que entraban en mi habitación, para que se sintieran seguros en su engaño, para que su caída fuera aún más estrepitosa cuando llegara el momento. El boleto era mi recordatorio silencioso de que el final de su plan era solo el principio del mío. Arturo organizó todo con una eficiencia silenciosa. Un día, mientras Eva y Marcos creían que yo estaba en mi cita semanal con el médico, me encontré con él en su oficina en el centro. Allí, con un notario presente, firmé los papeles de la donación. Mi mano no tembló. Cada trazo de mi firma era un acto de amor por Juan y un acto de justicia para mí. Pero Arturo tenía una última sugerencia. No basta con que se enteren, Elena. Tienen que entenderlo. Y el mundo que han construido a su alrededor también. Fue entonces cuando planeamos la parte final. La grabación. No sería una confrontación airada, sino una declaración de hechos, tranquila y devastadora. Usaríamos la pequeña fiesta de despedida que ellos mismos estaban organizando como nuestro escenario. La humillación no sería privada. Sería un espectáculo para la misma gente ante la que ellos presumían de su falsa generosidad. Los últimos 2 días fueron casi surreales. La casa se llenó de una actividad febril. Eva trajo flores, Marcos compró vino caro, hablaban de los invitados que vendrían a despedirme, amigos de la familia, vecinos de toda la vida. Su emoción era palpable, la de 2 corredores que ven la línea de meta. Hablaban en voz baja entre ellos, creyendo que yo no los oía, finalizando los detalles de la llamada a la inmobiliaria que harían en cuanto mi barco zarpara. Yo los observaba desde el sillón de Juan, una espectadora silenciosa en el último acto de su tragedia. No sentían ni una pizca de remordimiento, solo una impaciencia creciente. Estaban tan cerca de conseguirlo todo que se habían vuelto descuidados, arrogantes, ciegos a cualquier otra posibilidad que no fuera su victoria. La noche antes de mi partida, me senté en la oscuridad del estudio de Juan con el álbum de fotos sobre mi regazo. No lo abrí, solo necesitaba sentir su peso, su solidez. Le hablé en silencio, como hacía a menudo. Le conté lo que iba a hacer, no pidiendo permiso, sino compartiendo mi decisión. Sabía que él lo entendería. Él construyó esta casa como un refugio, un santuario de nuestro amor. Permitir que se convirtiera en un premio para la codicia sería la traición definitiva a su memoria. No estaba destruyendo su legado al regalarla, lo estaba salvando. La estaba poniendo en manos de quienes la usarían para el bien, para aliviar el dolor, exactamente como él hubiera querido. Una paz profunda se instaló en mi alma. Estaba lista. A la mañana siguiente me vestí con un traje de lino color crema, sintiéndome más como una generala preparándose para la batalla que como una anciana a punto de ser embarcada. Eva entró a mi habitación, sonriendo de oreja a oreja. «Estás preciosa, mamá. ¿Lista para tu gran aventura?» Asentí, devolviéndole una sonrisa serena que la desconcertó por un segundo. Mientras ella revisaba mi equipaje por última vez, yo me deslicé hacia el salón. Los primeros invitados empezarían a llegar en menos de 1 hora. Saqué de mi bolso una pequeña memoria USB y la conecté discretamente al puerto del gran televisor de la sala. El control remoto se sentía frío y pesado en mi mano. El escenario estaba listo. Todo lo que quedaba era esperar a que los actores principales tomaran sus lugares para el acto final, sin saber que yo había reescrito el guión por completo. Los invitados comenzaron a llegar, llenando el salón con un murmullo de conversaciones educadas y risas forzadas. Eran amigos de toda la vida, vecinos que me habían visto envejecer en esa casa. Eva y Marcos los recibían en la puerta, interpretando a la perfección su papel de hijos devotos. «Mi madre está tan emocionada», escuché decir a Eva a una de nuestras vecinas, «pero también un poco nerviosa, ya saben cómo es a su edad». Marcos asentía, sirviendo copas de un vino carísimo que seguramente habían comprado con una tarjeta de crédito al límite, anticipando su futura ganancia.
Me observaban desde lejos, tratándome como una pieza de porcelana frágil que estaba a punto de ser guardada en una caja. Cada sonrisa condescendiente, cada palmadita en mi hombro, era como echar sal en una herida que solo yo conocía. Se movían entre los invitados como pavos reales, aceptando elogios por su increíble generosidad. «¿Qué detalle tan maravilloso han tenido con tu madre?», les decía la gente, y ellos, con una humildad fingida, respondían: «Es lo menos que podíamos hacer. Se lo merece todo». Yo permanecía sentada en el sillón de Juan, una sonrisa serena en mi rostro, sosteniendo el control remoto del televisor con una mano disimulada bajo un chal. Observaba el teatro que habían montado, la farsa de su amor filial, y sentía una calma gélida. No eran conscientes de que el público no solo los estaba viendo a ellos, sino que pronto verían la verdad. La tensión en mi interior era una cuerda de piano a punto de romperse, pero mi rostro era una máscara de plácida gratitud. Estaba esperando mi momento, la nota final de su sinfonía de mentiras. Finalmente, Marcos dio un par de golpes suaves a una copa con un tenedor para llamar la atención. «Amigos, si me permiten un momento», dijo con su voz de barítono ensayada. «Como saben, estamos aquí para desearle a mi suegra, Elena, un viaje maravilloso. El taxi para el puerto de Miami no tardará en llegar, así que queríamos hacer un brindis por ella». Eva se paró a su lado, rodeándome los hombros con un brazo. Sentí su tacto como si fuera el de una serpiente. «Por mamá», dijo, levantando su copa. «Que descanses, te diviertas y no te preocupes por nada. Nosotros nos encargaremos de todo aquí». Fue entonces cuando me levanté lentamente. «Gracias a todos por venir», dije, mi voz clara y firme, sorprendiéndolos. «Antes de irme, yo también tengo un pequeño regalo de despedida para mi hija y mi yerno». Un silencio curioso se apoderó de la habitación. Eva y Marcos intercambiaron una mirada, una mezcla de confusión y condescendencia, como si pensaran que iba a mostrarles un viejo video casero o leer un poema cursi. Con un movimiento deliberado, levanté el control remoto y apunté al gran televisor de pantalla plana que colgaba sobre la chimenea. Apreté el botón de encendido. La pantalla cobró vida, no con una foto familiar, sino con mi propia imagen, sentada en ese mismo sillón de cuero, con el álbum de fotos de mi boda descansando sobre mis rodillas. La calidad de la imagen era nítida, mi voz, grabada por el equipo de Arturo, sonaba clara y sin vacilaciones. Los invitados se giraron hacia la pantalla, y las sonrisas de Eva y Marcos se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una expresión de perplejidad. En el video, mi yo grabada comenzó a hablar. «Hola a todos. Si están viendo esto es porque estoy a punto de embarcarme en un viaje muy especial que mi hija Eva y su esposo Marcos me han regalado». Hice una pausa, mirando directamente a la cámara. Pero antes de irme, quería compartir algo sobre el legado de mi esposo, Juan, y sobre esta casa. Mi voz en la grabación era tranquila, llena de una autoridad que no me habían escuchado usar en años. Juan construyó estas paredes con amor. Siempre dijo que este hogar debía ser un refugio de generosidad, no un activo en un balance. Él apoyó durante años a un hospicio infantil local, un lugar que da consuelo a niños en sus últimos días. Era su mayor pasión después de su familia. En la sala el silencio era absoluto, pesado, cargado de expectación. La última voluntad de Juan fue clara, continuó mi imagen en la pantalla. Esta casa sería mía para vivir en ella hasta el final de mis días. Pero él agregó una cláusula, una que reflejaba su corazón generoso. Si alguna vez yo no pudiera o no quisiera vivir más aquí, la casa debía ser donada íntegramente a ese hospicio infantil, para que se convirtiera en un ala nueva para los niños. La cámara en el video se acercó a un documento sobre la mesa, el testamento de Juan. «Por eso», dije, y mi voz en la grabación bajó un tono, volviéndose más seria. Me dolió tanto cuando escuché, por accidente, el verdadero plan de mi hija. El plan de regalarme un boleto de ida a un crucero, solo para dejarme en un asilo de ancianos y vender mi casa mientras yo no estaba. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Los rostros de los invitados se giraron, como uno solo, hacia Eva y Marcos. El color desapareció del rostro de mi hija.
Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Marcos parecía haberse convertido en piedra, su copa de vino temblando en su mano. En la pantalla, mi imagen continuó, implacable. Ellos creían que el poder notarial que me hicieron firmar les daba el control total, pero se equivocaron. La cámara se enfocó de nuevo en mi rostro. Esta mañana, en la oficina de mi abogado, firmé el acta de donación. A partir de este momento, esta casa, con todo lo que hay dentro, ya no me pertenece. Pertenece legalmente al Hospicio Infantil Pequeños Milagros. El poder que ustedes tienen ahora es solo un pedazo de papel inútil. La humillación en los rostros de Eva y Marcos era una obra de arte grotesca, una mezcla de shock, furia y pánico. Estaban desnudos, expuestos frente a las mismas personas ante las que habían presumido de su virtud. La grabación terminó con mi imagen sonriendo serenamente. Espero que encuentren la riqueza que tanto buscan, decía mi voz como un eco final. Pero no será aquí. Este hogar ahora servirá a un propósito de amor, no de codicia. Adiós. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Nadie se movió. Nadie habló. Los invitados miraban a Eva y a Marcos no con pena, sino con un desprecio helado. La vecina, a la que Eva le había mentido minutos antes, la miraba con una repulsión que era casi palpable. Su mundo, construido sobre una fachada de respetabilidad, se había derrumbado en menos de 5 minutos. Habían sido juzgados y condenados en un tribunal de sus propios pares, por un jurado que ellos mismos habían convocado. Lentamente, como si despertaran de una pesadilla, los invitados comenzaron a irse. No hubo despedidas, solo miradas de soslayo, murmullos ahogados y el sonido de pasos apresurados hacia la puerta. Dejaron sus copas de vino a medio beber sobre las mesas, como si estuvieran contaminadas. Eva finalmente se movió, sus ojos fijos en mí, llenos de un odio puro y sin diluir. Tú, susurró, la palabra cargada de veneno. Nos has destruido. Marcos, por su parte, se dejó caer en una silla, con la mirada perdida, como si no pudiera procesar la magnitud de su derrota. Habían apostado todo a mi debilidad, a mi supuesta senilidad, y habían perdido de la manera más pública y espectacular posible. La casa, que ya sentían suya, se les había escurrido entre los dedos. Yo no respondí a la acusación de Eva. No había nada más que decir. Dejé el control remoto sobre la mesita de café, junto al álbum de fotos de mi boda que había dejado allí a propósito, como un último símbolo de lo que ellos habían intentado destruir. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de entrada, ignorando sus miradas paralizadas. No tomé la maleta grande y pesada que ellos habían preparado para mi exilio. En su lugar, recogí un pequeño bolso que había dejado en el recibidor, con mis cosas esenciales. Abrí la puerta principal, la misma que Juan había instalado con sus propias manos, y sentí el aire fresco de la noche en mi rostro. Salí sin mirar atrás, dejándolos solos en medio de las ruinas de su fiesta, en una casa que ya no era de nadie en esa habitación. Mientras caminaba por el sendero del jardín hacia la calle, escuché el sonido de un auto acercándose. No era el taxi que ellos habían llamado para llevarme al puerto. Era el auto que Arturo había enviado para recogerme. Al subir, eché un último vistazo a las ventanas iluminadas de la casa. Mi hogar ya no era mío, pero lo había salvado. El boleto de ida que me habían regalado se había convertido, irónicamente, en mi pasaje a la libertad. Me habían empujado al borde del abismo sin darse cuenta de que me habían dado las alas que necesitaba para volar. El motor del auto arrancó y nos alejamos en silencio, dejando atrás una vida de mentiras y dirigiéndome hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía por completo. El auto de Arturo se deslizó por las calles silenciosas de Coral Gables, dejándome ver por última vez las siluetas de las casas señoriales bajo la luz de la luna. No miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. La imagen de los rostros de Eva y Marcos, pálidos y desfigurados por el shock y la humillación, estaba grabada a fuego en mi memoria. No sentía placer en su dolor, solo un vacío inmenso donde antes había amor filial.
El silencio en el auto no era incómodo, era un bálsamo, el primer momento de paz verdadera que había tenido en meses. Cada kilómetro que nos alejaba de esa casa era un paso hacia una tierra desconocida que, por primera vez, sentía como una promesa y no como una amenaza. El aire que entraba por la ventanilla era fresco y olía a mar, el olor de un nuevo comienzo. El conductor no me llevó a un hotel impersonal, sino a un edificio moderno y reluciente en el corazón de Brickell. Me acompañó hasta el ascensor y me entregó una llave. La señora Rivera, dijo con una sonrisa respetuosa, bienvenida a su nuevo hogar. El apartamento era todo lo contrario a mi antigua casa. Paredes de cristal del suelo al techo, muebles minimalistas y una vista espectacular de las luces de la ciudad danzando sobre la bahía. Lo había alquilado hacía 2 semanas, usando los ahorros que Juan y yo habíamos guardado para nuestra vejez, un fondo del que Eva y Marcos no sabían nada. Mientras me paraba en medio del salón, rodeada de un espacio que no contenía fantasmas ni recuerdos dolorosos, sentí que podía volver a respirar. Este lugar no era un santuario del pasado, era una página en blanco. Esa primera noche no deshice la maleta. Solo saqué el viejo álbum de fotos de mi boda y lo coloqué sobre la mesa de centro. Me senté en el sofá, envuelta en una manta, y miré las luces de Miami. La soledad que sentí no era la soledad aplastante de la casa vacía de Juan, sino una soledad elegida, una calma deliberada. Era la ausencia de tensión, la ausencia de tener que fingir, de tener que estar en guardia. Por primera vez en 2 años, no me sentía como una reliquia en mi propia vida. Me sentía como la arquitecta de la siguiente etapa. No sabía qué haría mañana, ni la semana que viene, y esa incertidumbre, que antes me habría aterrorizado, ahora se sentía como una libertad embriagadora. Me quedé dormida en el sofá, bajo la vigilancia silenciosa de la ciudad. Sintiéndome segura, Arturo me llamó 2 días después. Su voz era profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. Todo está hecho, Elena. Los papeles de la donación son irrevocables. La casa ya está legalmente a nombre del Hospicio Pequeños Milagros. Me informó que Eva había intentado contactarlo, gritando amenazas sobre impugnar el testamento, sobre declararme incompetente. Arturo la había detenido en seco, informándole que cualquier intento de hacerlo sería respondido con una contrademanda por fraude e intento de abuso a un anciano, usando la grabación como prueba principal. Eva no había vuelto a llamar. Marcos, por su parte, había desaparecido del radar. El silencio de ellos era la confirmación de su derrota total. Se habían quedado sin armas, sin casa y, sobre todo, sin la máscara de respetabilidad que tanto valoraban. A través de amigos en común me llegaron fragmentos de las consecuencias. Eva y Marcos se convirtieron en parias en su círculo social. La historia, aunque no se conocían todos los detalles, se había extendido como un reguero de pólvora. La pareja perfecta y generosa había sido desenmascarada. Perdieron amigos, invitaciones a eventos y, según supe, Marcos tuvo problemas en su trabajo, donde la reputación lo era todo. Su estilo de vida, financiado con deudas y la expectativa de mi herencia, se derrumbó. Se vieron obligados a vender su propio apartamento, a reducir drásticamente sus gastos. Su codicia no solo les había costado una casa que nunca fue suya, sino que había envenenado el presente que tenían. No me alegré, pero sentí que la justicia, de una forma u otra, había encontrado su camino. Mi vida, mientras tanto, encontró un nuevo ritmo. Empecé a caminar por la mañana a lo largo de la bahía, sintiendo la brisa salada en mi piel. Descubrí una pequeña cafetería donde el dueño me saludaba por mi nombre. Fui a un museo, me senté en un banco y observé un cuadro durante 1 hora, sin que nadie me preguntara si me había tomado mis pastillas. Recuperé las pequeñas decisiones que conforman una vida: qué comer para la cena, a qué hora acostarme, a quién llamar. Corté todo contacto con Eva. Arturo se convirtió en mi único intermediario. No había odio en mi corazón, solo la triste aceptación de que la hija que yo había criado ya no existía. Mi liberación no fue solo de su plan, sino de la dolorosa obligación de amar a alguien que me había hecho tanto daño.
Una semana después de mudarme, recibí una llamada de la directora del hospicio. Su voz estaba cargada de una emoción que me conmovió hasta las lágrimas. Me agradeció profusamente, no solo por la donación, sino por honrar la memoria de Juan de esa manera. Me contó que ya tenían los planos para construir el Ala Juan Rivera, un nuevo espacio con habitaciones más grandes y un jardín terapéutico para los niños. Me invitó a visitar el lugar cuando quisiera, no como una donante, sino como parte de su familia. Colgué el teléfono con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. La casa no se había perdido, se había transformado. El amor con el que Juan la construyó ahora protegería a niños que necesitaban un refugio, un propósito mucho más grande y puro que el que mi hija había imaginado para ella. Esta noche estoy sentada en mi balcón. La brisa cálida de Miami me envuelve. Sobre mi regazo descansa el álbum de fotos abierto en mi página favorita. Una foto de Juan y yo riendo en la playa, jóvenes y ajenos a las tristezas que la vida nos depararía. Desde aquí no puedo ver la casa de Coral Gables y ya no necesito hacerlo. Está en buenas manos. El boleto de ida que Eva me regaló sigue guardado en un cajón, un recordatorio irónico de cómo su intento de borrarme me dio la fuerza para reescribir mi propio final. Me habían subestimado, viéndome solo como una anciana frágil. No vieron a la mujer que había amado, perdido y sobrevivido. No vieron la fuerza que el legado de un buen hombre puede infundir en el corazón de quien lo amó. Miro la foto de Juan, su sonrisa eterna capturada en papel. Siento su presencia no en la ausencia dolorosa, sino en la paz que finalmente he encontrado. No hay amargura, no hay sed de venganza, solo una calma profunda y serena. He defendido su memoria, he protegido su legado de generosidad y me he salvado a mí misma. Levanto la vista hacia el horizonte iluminado de la ciudad, un futuro que ahora me pertenece. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrío. Una sonrisa genuina, tranquila y sobre todo libre. El viaje, después de todo, acababa de empezar y el destino era, finalmente, de mi propia elección. Lo que viví me enseñó la lección más dura y a la vez más liberadora de mi vida. Me enseñó que la edad no es sinónimo de debilidad, aunque el mundo, y a veces hasta tu propia sangre, se empeñe en hacértelo creer. La sociedad tiene una manera cruel de mirarnos cuando las canas aparecen y las arrugas cuentan nuestras historias. Nos ven como seres frágiles, como responsabilidades que deben ser gestionadas. Mi hija y su esposo no veían a una madre, veían un obstáculo, un conjunto de activos envueltos en piel envejecida. Me convirtieron en un objeto, en un problema logístico que debía ser resuelto con un boleto de ida y un folleto brillante. Pero se olvidaron de que dentro de este cuerpo, que ha vivido 75 años, reside una mente que ha amado, ha luchado y ha aprendido a sobrevivir. Subestimaron mi espíritu, y esa fue su perdición. Aprendí también que el silencio puede ser el arma más poderosa. Durante años mi silencio fue el de la pena, el de no querer ser una molestia. Pero cuando descubrí su traición, mi silencio se transformó. Se convirtió en un escudo, en un espacio para pensar y planificar. Mientras ellos llenaban la casa con el ruido de sus mentiras y su codicia, yo los observaba desde mi quietud, recogiendo cada palabra, cada gesto, como munición para una batalla que ellos ni siquiera sabían que se estaba librando. No necesité gritos ni confrontaciones. La fuerza no siempre ruge, a veces simplemente espera el momento perfecto para actuar. Dejé que su arrogancia los cegara, que su propia confianza en mi supuesta fragilidad se convirtiera en la soga con la que ellos mismos se ahorcaron. La justicia más devastadora es aquella que el adversario nunca ve venir. Esta experiencia me obligó a redefinir el significado del legado. Durante mucho tiempo pensé que el legado de Juan y mío era esa casa, esos ladrillos llenos de recuerdos, algo que pasaría a nuestra hija como un símbolo de nuestro amor. Qué equivocada estaba. La codicia de Eva me demostró que un legado material puede corromper en lugar de honrar. El verdadero legado de Juan no estaba en el valor de la propiedad, sino en los valores que él defendió. La generosidad, la compasión, el cuidado por los demás.
Al donar la casa, no destruí su legado, lo liberé. Lo transformé de un objeto de disputa en una fuente de amor y consuelo para niños que lo necesitaban. Un hogar no son las paredes, es el amor que se construye dentro de ellas. Y ahora ese amor se multiplicará más allá de lo que jamás imaginé. Me dieron un boleto de ida para deshacerse de mí, para marcar el final de mi vida útil a sus ojos. Pero en mis manos, ese mismo boleto se convirtió en el símbolo de mi renacimiento. Fue mi pasaje, no a un exilio forzado, sino a una libertad que no sabía que anhelaba. Me empujaron a salir de la jaula dorada de mis propios recuerdos y de su control condescendiente, creyendo que me enviaban a otra prisión. No se dieron cuenta de que, al hacerlo, me estaban devolviendo las llaves de mi propia vida. A veces, el acto más cruel de otra persona puede ser el catalizador que necesitas para salvarte a ti mismo. Ese boleto de ida no fue mi final, fue el punto de partida del resto de mi vida, un viaje que ahora dirijo yo, con mi propio mapa y mi propio destino. Mucha gente me pregunta si los he perdonado, y mi respuesta es siempre la misma: he elegido la paz por encima del rencor. Perdonar implicaría mantener una conexión, un lazo emocional con ellos, y eso es algo que ya no puedo permitirme. Mi acto final no fue de venganza, sino de autopreservación. Cortar los lazos con quienes te han traicionado de una manera tan profunda no es un acto de odio, es un acto de amor propio. No vivo pensando en ellos ni en lo que perdieron. Vivo pensando en lo que yo he ganado: mi independencia, mi dignidad y mi tranquilidad. Dejé atrás el veneno para poder respirar aire puro. A veces la única forma de sanar una herida es alejarte por completo de la mano que sostenía el cuchillo. Desde mi balcón veo un mundo lleno de posibilidades. Me he unido a un club de lectura, estoy tomando clases de pintura, algo que siempre quise hacer. He conocido a otras mujeres de mi edad con historias de resiliencia que me inspiran cada día. Ya no soy la viuda de Juan ni la madre de Eva. Soy simplemente Elena, una mujer que está descubriendo quién es a los 75 años. La vida no termina cuando perdemos a un ser querido o cuando la familia nos da la espalda. Termina cuando dejamos de luchar por nosotros mismos. El álbum de fotos de mi boda ya no es un ancla al pasado, sino un recordatorio de que el amor verdadero te da la fuerza para enfrentar cualquier cosa, incluso cuando la persona que amaste ya no está a tu lado para sostener tu mano. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible, como si tu valor solo estuviera en lo que puedes dejar atrás? ¿Has sentido la dolorosa punzada de la traición de aquellos que deberían haberte protegido? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si crees en la fuerza silenciosa y en la justicia que a veces tenemos que construir con nuestras propias manos, suscríbete a este canal y comparte tu propia experiencia en los comentarios. Hay un poder inmenso en nuestras voces cuando se unen, y juntas podemos recordarle al mundo que la dignidad y el respeto no tienen fecha de caducidad. Tu historia importa, y aquí siempre serás escuchada.